Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu Dios les bendiga, hermanos. Verdaderamente nos da mucho gusto tener la oportunidad de volver a saludarles y agradecemos al Señor por esta bendición que tenemos a través de este medio, poder verlos, saludarles y exponer el consejo de la palabra. Es indudable que en este tiempo que nos ha tocado vivir, si hay algo que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante, es lo que Dios ha dicho en su palabra. De manera entonces que yo le invito en esta hora a que usted tome su Biblia. El meditar en la palabra del Señor es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Así que la invitación es para que usted tome su Biblia. Vamos a leer un pasaje en el libro de Jeremías, en el capítulo 29. Vamos a leer un pasaje bastante conocido
Y en esta hora vamos a reflexionar sobre un tema que a mí me parece sumamente importante. Y el tema de esta hora es: no dejes que se mueran tus sueños. Se lo voy a repetir: no dejes que se mueran tus sueños. Es indudable que cuando somos niños soñamos con cosas grandes. Algunos niños sueñan con ser doctores, ser ingenieros, ser científicos, empresarios o tener un buen empleo. Las niñas sueñan con cosas grandes, con ser princesas, Miss Universo, qué sé yo. Aunque hay otros niños que también sueñan en grande a su manera, desean ser policías, bomberos, qué sé yo. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, las enfermedades, la pérdida de un ser querido, un divorcio o una traición, muchas veces viene el desánimo y hasta la depresión, y como seres humanos tendemos a dejar de luchar, relegamos nuestros sueños, dejamos morir nuestros sueños, y cuando dejamos morir nuestros sueños, entonces ya no tenemos metas, ya no tenemos ningún propósito, ya no le apuntamos a nada. Eso quiere decir entonces que estamos perdidos, que vamos por la vida sin dirección. Pero Dios nos crió con un propósito. Nosotros debemos de caminar buscando el propósito por el cual Dios nos creó. Si nuestros sueños no se han hecho realidad, en esta hora vamos a estudiar la palabra y vamos a encontrar que Dios dice en su palabra que no debemos de perder la esperanza. Vamos a reflexionar sobre dos pensamientos. Número uno, no debemos de perder la esperanza, porque Dios, nuestro Padre, puede hacer que nuestros sueños resuciten. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Es un verso realmente conocido, pero que deseamos que en esta hora esa palabra pueda llenar, pueda ministrar su vida de manera especial. En el versículo 11 dice la palabra del Señor. Tome su Biblia, por favor, abra su corazón, deje que la palabra pueda hallar cabida en su vida. No se distraiga por nada. Si usted quiere ser edificado, bendecido, necesitamos estar sedientos, necesitados de que Dios nos hable. El verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es un verso que indudablemente usted conoce, pero que lo usamos en esta hora porque a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo bastante difícil. Yo sé que el año 2020 para muchos fue difícil, muchos perdieron la esperanza, ya no tuvieron sentido por qué vivir. La pregunta es: ¿cómo vamos a vivir el 2021? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Lo vamos a enfrentar con temor o con esperanza? La palabra del Señor nos enseña a nosotros la forma en que debemos de ver el futuro. Y la versión, la NBI, me gusta realmente cómo lo traduce. Yo quiero que usted lo siga en su Biblia, pero escuche cómo la NBI traduce este verso. Y dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Escuchen esto, dice: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto me parece muy impresionante, muy fácil de comprender. El Señor está dejando bien claro que los planes de Él son de bienestar para nuestra vida, no de calamidad. Y luego dice: a fin de darles un futuro y una esperanza. Aunque estamos rodeados de
tantas necesidades, de tantos problemas. Sin embargo, Dios desea que nosotros vivamos la vida con optimismo, que no perdamos la esperanza. Yo no sé cómo mira usted el 2021. Humanamente no es halagador. Las noticias no nos dicen nada bueno. Sin embargo, nosotros debemos aprender a no depender de lo que ven nuestros ojos, a no depender de las circunstancias, sino a depender de lo que Dios ha dicho en su palabra. Las noticias pueden decir que las cosas se van a complicar más, y yo no estoy negando eso, puede que sea cierto, pero nosotros no vamos a depender de lo que el mundo dice, sino de lo que Dios ha dicho. Y no importa si es el 2021, el 2022, Dios ha dicho que los planes que tiene para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Y termina diciendo, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Entonces, yo quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿cómo vamos a enfrentar este año? ¿Con temor o con esperanza? El problema es que cuando hemos perdido la esperanza, entonces caminamos por la vida con temor. Y hay otra pregunta que uno debiera de hacerse: ¿cómo es que se pierde la esperanza? Pues definitivamente la esperanza la perdemos cuando solamente escuchamos palabras negativas. Por eso la exhortación de esta hora es que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, hasta con la música que usted escucha. ¿Qué noticias está escuchando usted? Yo sé que hemos sido bombardeados día y noche de malas noticias, pero nosotros no podremos caminar en este año o los años venideros, los años que el Señor nos regale. No vamos a caminar con temor, vamos a caminar con la confianza de que Dios está con nosotros y que Él nos ha dado una palabra, que Él desea que tengamos un futuro maravilloso y una esperanza. Y entonces yo quiero hacer un poquito de énfasis en el cuidado que debemos de tener en qué es lo que estamos oyendo. Yo sé que definitivamente es bueno saber qué es lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero, pero lo que no es bueno es dejar entrar el temor a nuestro corazón por oír malas noticias. Lo que debemos de tener claro es que solo Dios tiene buenas noticias en su palabra. Pero cuídese de no escuchar malas noticias. No se rodee de gente pesimista, temerosa. Rodéese de gente que ame, que tema y que busque a Dios. Las malas noticias nos pueden llenar de miedo. Por eso yo quiero invitarle a pensar en una historia, en ver algunos ejemplos bíblicos en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Me gustaría que usted lo buscara. Samuel, capítulo 17, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a encontrar en el verso 11. Yo creo que esta historia es muy familiar, muy conocida para todos, que en cierta ocasión el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos. Y todos sabemos que en esa ocasión el ejército de Israel fue desafiado por un gigante. Pero lo que a mí me interesa dejarle en su corazón es lo que ocurrió en ese ejército. Se supone que todos los soldados estaban preparados para la guerra. Sin embargo, en la vida de ellos llegó a suceder algo que debiéramos de evitarlo. Lo que sucedió es que ellos se llenaron de temor a causa de las malas noticias, a causa de las circunstancias que estaban viendo. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, verso 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. Note que dice que cuando oyeron las palabras del Goliat, un tipo que medía 3 metros de estatura,
cuando oyen las palabras, porque este filisteo empezó a desafiar al campamento de Israel, los empezó a retar para que pelearan contra él. Humanamente parecía imposible, era una torre, era una mole ese hombre. Sin embargo, el problema fue que ellos, cuando oyeron las palabras del filisteo, dice el verso 11, que se turbaron y tuvieron, no dice miedo, dice tuvieron gran miedo. ¿Por qué tuvieron gran miedo? Primero porque vieron las circunstancias, oyeron las palabras de este hombre que los amenazaba, que los intimidaba, que los menospreciaba. El verso 16, si usted quiere puede verlo conmigo, dice que este hombre venía, pues aquel filisteo, note lo que dice la escritura, venía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínese esa situación, 40 días de estar escuchando palabras negativas, palabras de burla, de escarnio, no se animan, ustedes no pueden, son unas langostas, qué sé yo, porque este hombre los desafió. Este era un incircunciso, no sé con qué palabras los hería, pero los menospreciaba. Y entonces el estar escuchando palabras negativas durante 40 días, mañana y tarde, llegó a afectar tanto la mentalidad del pueblo, de tal manera que dice que no solo el ejército, sino hasta el mismo rey tuvieron gran miedo. Por eso mi exhortación es: cuidémonos de lo que estamos oyendo, porque ahí encontramos un ejemplo positivo. David no escuchó las palabras negativas y desafiantes de este hombre. David no se impresionó, dijo, oh, lo que gran hombre. No, él sabía que el Dios a que él servía era más grande que ese problema. David sabía que Dios lo había librado del león, del oso. Por lo tanto, él sabía que Dios podía librarlo de este filisteo incircunciso. David no vio lo grande del problema, vio lo grande de su Dios. Lo que a mí me interesa que usted pueda descubrir es que David no dejó entrar esas palabras desafiantes de que no sirven, no pueden, no se animan, los voy a derrotar. No las dejó entrar en su corazón. Así que nosotros debemos de cuidar, de rechazar toda palabra negativa que quiera venir a nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos escuchando nosotros? ¿Estamos solo dejando entrar las noticias que oímos por los medios? ¿O estamos escuchando lo que Dios dice en su palabra? Si nosotros vemos el futuro, el 2021, con temor y con preocupación, entonces no estamos escuchando a Dios, porque Dios dice en su palabra que los planes que Él tiene, Él lo afirma, que son planes de bienestar y no de calamidad. Él dice para daros un futuro y una esperanza. Si Él es nuestro Padre, Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Él quiere mostrarnos su gloria y su poder. Entonces no podemos andar por la vida temerosos, sino que debemos de andar con la certeza, la seguridad de que Dios va con nosotros. Es más, la palabra del Señor nos enseña que el justo por la fe vivirá. ¿Qué es vivir por la fe? Vivir por la fe es vivir creyendo lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que no nos va a dejar es porque eso es verdad. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros hemos sido llamados a vivir por fe, por las palabras que Dios ha dicho, porque sus palabras son fieles y son verdaderas. Pero escuche esto, la fe se alimenta de la esperanza. Por eso cuando alguien pierde la esperanza, va a perder todo, porque si no hay esperanza, la fe no tiene sustancia. Si tenemos esperanza, si no perdemos la esperanza, entonces vamos a vivir la vida con alegría. Pero si perdemos la esperanza, vamos a vivir la vida sin optimismo, sin gozo, sin alegría.
Pero la exhortación es que vivamos por la fe. Cuando vivimos por la fe, dijimos que la fe se alimenta de la esperanza. Por eso la exhortación número 1 de esta reflexión es: Dios no desea que perdamos la esperanza. Si hay esperanza, dije, viviremos la vida con alegría, viviremos la vida con gozo, con pasión, con optimismo, de ver días mejores. Yo no sé qué es lo que hay en su corazón. Está usted pensando, hoy, ¿qué va a hacer? No, debemos de saber que Dios siempre está al control de todo lo que está pasando en el mundo entero. Así que entonces no pierda la esperanza de ver la mano del Señor sobre sus hijos, sobre su familia, sobre sus finanzas. Jesús le dijo a María y Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lo que le estaba tratando de decir a ellos es que si creían iban a ver un milagro todavía en Lázaro, a pesar de que ya tenía 4 días de haber muerto. Entonces vivamos el futuro con esperanza, con la expectativa de ver la gloria de Dios. Si sus sueños no se han cumplido, viva con la esperanza de que Dios puede hacer que sus sueños se cumplan en este año. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues necesitamos nutrirnos de la palabra del Señor. ¿Acaso no dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor? Lo que sucede es que muchas veces dejamos de escudriñar, de meditar, de reflexionar, de alimentarnos con la palabra. ¿Acaso no dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios? Porque esta palabra es espíritu, es vida y es verdad. En la palabra del Señor voy a citarle un ejemplo de una viuda que había perdido la esperanza. Dice en el primer libro de Reyes, si usted puede buscarlo conmigo, en el versículo 8 en adelante, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8, vino luego a él, hablando a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Yo quiero que usted le ponga atención a lo que ella responde en el versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Israel estaba pasando una crisis complicada. Había habido 3 años y medio de sequía, donde había hambre, había hambruna. Así que las noticias tampoco eran agradables. Las noticias no eran halagadoras, eran tristes. Y el problema es que las circunstancias que estaban rodeando ya habían entrado en el corazón de esta viuda, de tal manera que ella solo estaba esperando la muerte. Ella se había rendido, había dejado de luchar y de creer que había un futuro mejor. Ella había perdido la esperanza. Ella decía: solo me voy a comer esto conmigo y vamos a esperar la muerte. Eso es algo que usted tiene que prestarle atención. Se había rendido porque había hambre en la tierra y no llovía, no había que comer, ya no había ni que tomar. La situación difícil hizo que esta viuda perdiera la esperanza. Imagínense qué pensaba ella. Esperaba quién se iba a morir antes, si ella se moría antes o su hijo. Nunca diga o nunca piense que no hay remedio para sus
situación que está viviendo. Esta viuda creyó que ya no había esperanza, que ya no había remedio, que lo único que ella esperaba era la muerte. Por eso la exhortación de la palabra es: no diga que ya no tiene remedio su situación, que usted ya llegó al tope de su carrera, que ya no da más. No diga eso, porque en Dios podemos hacer proezas. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres. Así está escrito en un salmo, porque tenemos un Dios grande, un Dios bueno. Entonces, para poder ver la gloria de Dios y ver milagros en nuestra vida, lo primero que necesitamos, mis queridos hermanos, es cambiar nuestra actitud, cambiar nuestras palabras, y dejemos de oír cosas negativas y empecemos a escuchar lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es lo que realmente vale la pena hacer. Esta mujer había perdido la esperanza, había enterrado sus sueños. Ella se estaba preparando para el fracaso, para la muerte, para la derrota. Yo no digo que no estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Claro que sí, esa es la exhortación. Por eso predicamos la palabra, para estar preparados en todo tiempo y para poder decir, como dijo Pablo: si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Pero no vamos a vivir pensando en la muerte, vamos a vivir pensando en que vamos a hacer cosas mayores y grandes para la gloria de Dios. Quiero llevarlo a un ejemplo en el Nuevo Testamento de una mujer viuda también. Y por alguna razón Dios hace énfasis en las mujeres viudas. Por supuesto que esta viuda de Sarepta después creyó, activó su fe por causa de la palabra del profeta Elías. Pero antes de ello ella había perdido la esperanza. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versos 36 al 38. Esta es una historia donde aprendemos que Dios puede resucitar nuestros sueños siempre y cuando nosotros no nos rindamos. Dice en el verso 38, Lucas 2:36, perdón. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Note lo que estamos leyendo. Dice que Ana era de edad muy avanzada. Y dice que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Mire, la Biblia está haciendo referencia de que era de edad muy avanzada. Dice la Escritura que tenía 84 años de ser viuda. Quiero que nos imaginemos y que tratemos de deducir cuántos años entonces podía tener esta mujer. Imaginémonos que ella se casó a los 18 años y tan solamente pudo vivir con su esposo 7 años. Quiere decir entonces que cuando murió su marido ella tenía 25 años. Y si ya tenía 84 años de viuda, de por ahí podemos deducir que tenía como 109 años. Por eso la Biblia dice que era de edad muy avanzada. Pero note, me llama la atención esto, porque a pesar de que era de edad muy avanzada, tenía 84 años de ser viuda, dice que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esto es impresionante, porque a veces nosotros no estamos en esa condición, pero a veces nos quejamos o ponemos excusas. Es que yo me canso mucho, a mí me da sueño, yo me enfermo, me hace mal la vigilia, el ayuno. Pero note que esta mujer es un ejemplo de perseverancia para todos. A su edad, dice la Escritura, que ella servía de noche y de día en ayunos y oraciones. Dice el verso 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quiero que pensemos en esto. Ana, indiscutiblemente, fue una mujer que tuvo sueños. Como toda mujer, anhela tener un buen esposo, un buen hogar, una buena familia. En aquel entonces, toda mujer no solo anhelaba tener un buen esposo, sino tener muchos hijos. Lamentablemente, según esta historia, encontramos que esta mujer durante los 7 años que vivió con su esposo no tuvo hijos. Así que entonces,
ella pasó situaciones difíciles. Ana fue sufrida. ¿Por qué digo esto? Porque podemos encontrar que los sueños de ella quizás fueron rotos y frustrados. Porque primero era la ilusión, como de toda mujer, de poder casarse. Se casó sin saber que tan solamente 7 años iba a vivir con su esposo. Y lo más triste de todo esto es que no tuvo hijos. Como toda mujer, anhelaba casarse, tener hijos, una familia muy bonita, pero ella no tuvo hijos. Se le murió su esposo, se quedó viuda y totalmente desamparada. Yo quiero que nos imaginemos la tragedia, el dolor que ella pudo haber experimentado, la soledad, sus sueños de ser feliz con su esposo, de tener hijos, todos esos sueños desaparecieron. Ahora, note lo impresionante que a pesar de la lucha que ella tuvo, nunca se llenó de tristeza, nunca se amargó, nunca se llenó de resentimiento, no se llenó de dolor ni de frustración, sino que por el contrario, le fue fiel al Señor. Dice que ella sirvió al Señor en el templo día y noche, adorando su nombre. Note todas estas características de ella. Era una ancianita de aproximadamente, dijimos, 109 años. A pesar de la edad que ella tenía, dice que asistía todos los días, digamos, a la iglesia. Ella iba a todas las vigilias porque es de día y noche. Y dice que iba a todos los ayunos porque dice que sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mire qué impresionante. Así que espero yo que usted no se esté rindiendo a pesar de los pocos años que pueda tener, porque estoy seguro que nadie tiene la edad que tuvo o que tenía Ana. Aparte de eso, ella siempre estaba en oración. Yo creo que ese era el secreto de su vigor, el secreto para vivir la vida con optimismo, para vivir la vida con pasión, para vivir la vida con alegría, porque tenía una buena relación con el Creador del universo. Esta viuda, por su búsqueda a Dios, pudo superar la adversidad. Esta es una enseñanza que todos nosotros debemos aprender. Cuando la vida no nos parezca justa, debemos aprender a descansar en Dios y saber que vienen días mejores. Lo triste es que cuando la vida no parece justa, para muchos es fácil ponerse a llorar, ponerse a murmurar, a deprimirse y hasta se enferman. Muchas personas se viven quejando porque no tienen lo que otros tienen. Y dicen, ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Y por qué yo no? En lugar de deleitarse en Dios, en lugar de dejar de compararse con otras personas, empiece a glorificar, empiece a alabar al Señor, que no hay cosa más linda que ser llamados hijos e hijas del Todopoderoso y que tenemos una herencia incontaminada e incorruptible reservada en los cielos. A ella, estas experiencias dolorosas no le destruyeron sus sueños. Y mi exhortación, y especialmente la exhortación de la palabra, es que no importa lo que usted esté viviendo, que nada ni nadie le pueda destruir sus sueños. Nunca permita que accidentes trágicos o enfermedades repentinas o infidelidades, porque hay un sinfín de problemas, traiciones, problemas económicos, no permita que nada ni nadie de estos obstáculos destruyan sus sueños. Debemos aprender a soñar en grande, porque en Dios podemos hacer proezas y porque Dios desea que vivamos la vida con optimismo. Fíjese que Ana nunca tuvo el gozo de abrazar un hijo en su seno, pero como nunca se rindió, nunca se deprimió, ella tuvo el privilegio de abrazar al Hijo de Dios y tuvo larga vida. Por eso la promesa del Señor es que seremos de larga vida. Yo quiero hablar al corazón de los jóvenes en esta hora. Dios desea que ustedes sean prósperos en todas las cosas y que tengan sueños, que piensen en cosas grandes, primero para la gloria de su nombre,
Porque dice que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todas las cosas vendrán como añadidura. Yo no digo que no se prepare, hay que prepararse. Y Dios puede hacer que todos sus sueños se hagan realidad. Pero primero, busquemos el poder agradar a Dios por sobre todas las cosas. Oramos para que ustedes como jóvenes puedan soñar en cosas grandes y no pensar en lo negativo. Dios siempre quiere glorificar su nombre. Mi consejo es que nos volvamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da el ánimo y la fuerza para seguir adelante. Vimos que esta mujer que fue sufrida, que aunque sus sueños fueron frustrados o rotos, si usted quiere llamarlos de esa manera, ella no se rindió. Ella volvió a soñar y tuvo ese privilegio de abrazar al Hijo de Dios y tener larga vida. Jóvenes, señoritas, la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien. Si queremos tener larga vida y éxito, obedezca este mandamiento, honre a sus padres. También, si queremos tener éxito en la vida, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mientras que hagamos estas cosas, seremos de larga vida y todo nos va a salir bien. No haga lo que hizo la viuda de Sarepta. ¿Qué hizo ella? Ella había perdido la esperanza. Ella se estaba preparando para el fracaso. Se estaba preparando para la supervivencia. Ella se estaba preparando para la enfermedad o para la muerte. No sé cómo pensaba ella terminar, cómo morir. Sin embargo, en la palabra del Señor, nosotros encontramos que debemos de ver siempre la vida con optimismo. Nunca permita que nada ni nadie le estorbe sus sueños. Todos a nuestro alrededor pueden estar, escuchen lo que le voy a decir, todos nos envejecemos. Y Pablo dijo: aunque este hombre exterior se desgaste, no obstante el interior, decía Pablo, se renueva cada día. Y entonces todos podemos estar envejeciéndonos. Todos pueden estar debilitándose. Algunos quejándose de achaques y de dolores. Como diría alguien, muchos están en la edad del cóndor, ¿verdad? Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor por todos lados. Pero usted debe de creer que va a ser la excepción. Usted debe aprender a tomarse de la palabra, porque en la palabra está escrito que aún en la vejez estaremos vigorosos, sanos y fuertes. Si usted lo cree, ¿por qué no se apropia de esa palabra? ¿Por qué andar temeroso por la vida? Ay, que me duele aquí, me duele allá. Levante su rostro al cielo y créale a su Señor. Seamos felices, vivamos con buen humor, seamos agradecidos con Dios, no nos quejemos de nada. Sueñe en grande para su vida y para su familia. En Dios vamos a hacer proezas. Dios puede hacer lo que la inteligencia humana y la ciencia no pueden. El Dios a quien servimos es el Dios de lo imposible. Pero por sobre todas las cosas, Él es nuestro Padre. Si usted va conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escuche, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Voy a repetir este versículo, porque este versículo es la palabra del Señor. Y voy a repetirlo porque dije que Dios puede hacer lo que la inteligencia humana y la ciencia no pueden hacer. Dios es Dios de lo imposible, de la nada por su palabra que creó el universo. Y entonces Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Tenemos un Dios grande que quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Dios tiene sueños grandes para nosotros. Sueños grandes de los que quizás nosotros no nos podemos imaginar. Si nosotros como humanos, a pesar de que somos pecadores y la Biblia dice que somos malos, deseamos que nuestros hijos tengan éxito y que sean grandes aquí en esta tierra, imagínense nuestro Padre Celestial. Por eso dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. No dice una, dice todas las cosas. No le demos vuelta a la hoja, dice todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de nuestro Padre. Si usted ha estado pasando situaciones difíciles, pueda que sienta que Dios se ha olvidado de usted. Y cuando alguien cree que Dios se ha olvidado de él, tiene la tentación de amargarse, de desanimarse. Ahora, mi pregunta es, o la pregunta que cada uno debiéramos hacernos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos sueños rotos o sueños frustrados? A su edad, ¿qué está haciendo usted para el Señor? Vimos en este ejemplo del Nuevo Testamento que Ana, la profetisa, era una mujer avanzada de edad, aproximadamente 109 años. ¿Qué estaba haciendo ella para el Señor? No se había rendido, no dejaba de servirle al Señor todos los días, todas las noches, en vigilias, en ayunos, sirviéndole en oración. Mi pregunta es, a su edad, ¿qué está haciendo para el Señor? Nunca seremos demasiado viejos como para hacer algo grande para Dios. Se lo voy a repetir. Y si esto se lograba con esto, yo soy feliz. Nunca seremos demasiado viejos como para hacer algo grande para Dios. Pero no nos preparemos para el fracaso. La viuda de Sarepta se estaba preparando para el fracaso. Yo leí el testimonio de un hermano que lo habían operado de la columna y el médico le había dicho que ya no iba a volver a caminar. Cuando este hermano, este siervo del Señor, escuchó esas palabras, él no se deprimió. ¿Sabe qué hizo él? Le dijo a sus hijos, ¿saben qué? Quiero que me traigan mi pants y mis tenis y me lo van a colgar aquí en mi cama. Yo voy a volver a caminar, voy a volver a correr. Él no se preparó para el fracaso, él se preparó para la victoria. Y sabe una cosa, él volvió a correr, volvió a caminar. En Dios nosotros haremos proezas. ¿Por qué no toma este tiempo para reflexionar en esta palabra y dejar que el Señor pueda ministrarle por su Santo Espíritu? Nunca pierda la esperanza, nunca es tarde. Mientras hay vida hay esperanza. No pierda la esperanza, no pierda la fe. Recuerde, el justo por la fe vivirá. Viva por lo que Dios ha dicho en su palabra. Vivamos por lo que aquí está escrito. No vivamos dependiendo de lo que dicen las noticias. Yo sé que hay una crisis, que hay una pandemia, que hay un virus que es real, pero no vamos a vivir con temor. Vivamos con precaución, eso es diferente, pero vivamos con la confianza, con la certeza, la seguridad de que nuestro Padre nos cuida, nos guarda, nos defiende. ¿Por qué no levanta sus manos en este momento conmigo y empezamos a adorarle, empezamos a agradecerle? Gracias, porque a pesar de que el año que pasó fue difícil, jamás nos faltó algo. Porque Dios sigue siendo Dios. Él está en su trono y Él conoce cada una de nuestras necesidades. No estamos huérfanos, no estamos desamparados. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios está con usted. ¿Por qué se deprime? ¿Por qué se desanima? ¿Por qué no levanta sus manos? ¿Por qué no levanta su vista al cielo y cree que Dios quiere hacer cosas grandes? Dios tiene el poder de cambiar las cosas negativas en positivas. Ahora podemos entender por qué está escrito que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Levante sus manos y empiece a adorarlo, empiece a bendecirlo.
Recuerda el ejemplo de Ana. Ella nunca se rindió a pesar de tener sueños rotos, a pesar de que no tuvo un hijo que abrazar. Muy joven se quedó viuda, pero ella nunca se apartó del Señor y vio hecho realidad sus sueños cuando pudo abrazar al Hijo de Dios. En esta hora yo voy a orar por usted. Quiero que usted bendiga a su Señor y le crea a Dios. Dígale: Señor, yo voy a vivir no por lo que estoy escuchando afuera, no por las malas noticias, porque la Biblia dice que tenemos la espada del Espíritu para apagar los dardos de fuego del maligno. Un dardo de fuego del maligno es un pensamiento negativo, es una palabra negativa. No vas a poder, no te vas a levantar, no sirves para nada. Esos son dardos de fuego del maligno. Está escrito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es Cristo que vive en mí que el diablo que está en el mundo. Por medio de Cristo somos más que victoriosos, más que vencedores. Padre, muchas gracias porque nos dejaste tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida, es espíritu y es verdad. Yo te pido, mi Señor, que prosperes esta palabra en la vida de cada hermano y cada hermana que está escuchando esta reflexión. Espíritu Santo, ministra esa paz, ese ánimo, ese optimismo. No permitas que tu iglesia, tu pueblo pierda la esperanza. Ayúdanos a vivir con la certeza, la seguridad, la confianza que nada nos va a faltar, que en tu nombre haremos proezas, que somos más que victoriosos, que somos más que vencedores, que tú vas delante de nosotros, enderezando lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce, desmenuzando cerrojos de hierro, que la gloria de Dios es nuestra retaguardia. Gracias, Señor, porque aparte de eso está escrito que tú tienes ángeles que nos cuidan, que nos asisten, que estamos cubiertos con tu sangre, que estamos bajo tu sombra, estamos bajo tu abrigo, que somos tu especial tesoro. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, estamos en tus manos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos y de saber que tú eres fiel a tus promesas. Y tú dijiste: no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tú dijiste: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias porque tenemos ese consuelo, ese ánimo y esa fortaleza, que siempre vas a estar con nosotros. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.